Vamos ya con la primera entrevista. Agradecemos la presencia de Ramiro Ávila, docente, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Constitucional. Ramiro, estuviste presente justamente en el primer momento, el primer paso que se dio entre las partes, principalmente entre el gobierno ecuatoriano, en inicios de esta semana en la mesa de diálogo. Justamente queremos conversar contigo sobre estas acciones. Bienvenido acá a Wambra. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Jorge y Verónica, yo quiero comenzar felicitando el trabajo que ustedes han hecho en la cobertura, en las opiniones y también de dar una mirada mucho más permanente y serena en medio de una complejidad en donde es muy difícil entender todo lo que está en juego. Y también quiero felicitarles por la valentía con la que hicieron, por la forma como ustedes han denunciado cosas y al mismo tiempo han informado. Así que mis respetos enorme a Wambra Radio y sigan adelante. Para mí ha sido enorme. Creo que he seguido todo a través de ustedes, o la gran mayoría de las, y les felicito. Para mí es un honor enorme estar con ustedes ahora, Verónica y Jorge. Muchas gracias, Ramiro. Entonces, conversamos. Sí, muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, quisiéramos arrancar este diálogo justamente mirando qué es lo que pasó el día lunes y preguntarnos, ¿no? ¿Hay una verdadera voluntad del gobierno para tener resultados de los diálogos? Yo creo que en el gobierno, igual que en la movilización, hay muchos actores que tienen voces y a veces en algunos momentos que tienen más influencia que otros. A mí me parece que lo que pasó el día lunes es que se escuchó una voz del lado del gobierno que creo que desde antes estaba a favor de un diálogo, de una conversación y de una resolución del conflicto de una forma mucho menos, más dialógica. También no hay que desconocer, y lo que se informó hace un rato en Wambra Radio, que también hay voces dentro del mismo gobierno que más bien están por el lado de la solución violenta, de la represión, y por el lado de provocar una derrota del otro, una derrota y desconocimiento del otro actor político. Entonces yo sí creo que lo que pasó el día lunes fue primero un diálogo válido, porque hay gente que dice que fue un fracaso. A mí me parece que fue un diálogo válido, y a mí me parece que lo que va a pasar, ojalá el día de hoy, va a ser una continuidad de ese diálogo. No fue un diálogo perfecto, no estaban en las mejores condiciones, sin duda alguna. Me hubiera encantado ahí ver una persona con un poquito más de capacidad para mediar. Ninguna de las personas que estábamos en la mitad entre los dos teníamos, digamos, formación profesional como para llevar un diálogo de forma un poquito, digamos, de manera mucho más técnica. Digamos, había una madre que hacía lo mejor posible, el señor, el padre, las cabezas de algunos de los poderes del Estado, y se hizo lo que se pudo, pero en medio de todo yo quiero decir que había respeto de los dos lados, también había empatía de los dos lados. Para mí siempre hay que destacar cómo un lado reconoce que es válido lo que están protestando, y del otro lado reconocen que es difícil cumplir lo que se está demandando, y esto es importante, se escucharon, se miraron, se cedió de lado y lado. A veces se dice que la CONAIE es tremendamente, quiere imponer su agenda. A mí me parece que atrás de esa agenda hay un llamado a unas políticas sociales más inclusivas y a un llamado a un redireccionamiento del Estado. No creo que todo se reduce atrás de las 10 demandas. Hay un modelo de país que creo que hay que mirarlo, y yo digo, además de ese modelo de país, tiene resonancia en la Constitución. Entonces me parece que fue un diálogo válido, y yo estoy seguro que sobre ese diálogo van a seguir, ojalá, el día de hoy. Y justamente hay que ponerlo sobre la mesa. Es un diálogo político, porque acá a veces parecería también que se están pidiendo concesiones a pequeños grupos, que se están pidiendo prebendas, y lo que tú mencionabas antes, hay una base constitucional de derechos, de garantía de derechos para la exigencia de varios de los 10 puntos que se han planteado en agenda desde el movimiento indígena principalmente. Ahora, al ser un diálogo entre
pensamientos y posturas políticas. ¿Qué posibilidad justamente hay? Porque hay un programa de gobierno del señor Guillermo Lasso, evidente, desde la derecha, lo podríamos como caracterizar de diferentes maneras, pero ese ceder político, ¿cuánto le costará a su programa de implementación justamente de gobierno? Porque le están pidiendo, señor gobierno, no seas tú, no generes las acciones que tienes en tu plan de gobierno, porque está afectando a los derechos de la mayoría. ¿Cómo lo ves justamente esta confrontación más en términos políticos? Yo en términos políticos miro así el panorama. Yo creo que el gobierno, al contrario de creer que fue un triunfo esta jugada política que hubo en la Asamblea, a mí me parece que ahí más bien hay la constatación de 80 votos que está dispuesto a sacarle al gobierno. Y eso es una mayoría muy grande. Entonces, desde el lado político, a mí me parece que es débil el gobierno. Y desde el lado social, yo siento que, sin duda, él tiene una minoría que calculan que es entre el 15 y el 17%, digamos, que ha sacado discursos de clase, discursos racistas, pero de todas maneras que no es un poder, digamos, que le puede dar seguridad y estabilidad en el gobierno. Y ahora a mí me parece que el gobierno tiene una oportunidad de oro para rectificar en los 3 años que le restan, y si es que cumple, Jorge, yo creo que el gobierno va a tener la simpatía de una base social muy grande, porque las demandas que ha hecho la CONAIE son unas demandas que no son solo del movimiento indígena. Si tú miras las 10 demandas, hay una sola que habla sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El resto son demandas de las que pueden tener simpatía y creo que van a favorecer a muchos sectores populares y a muchos sectores pobres del país. Y hay una demanda que no solamente es una reivindicación que tiene mucho sentido para el movimiento indígena, que particularmente viene del lado de los pueblos amazónicos, sino que también es una demanda que sirve no solo al Ecuador, sino a la humanidad, que es esto de tratar de seguir protegiendo la Amazonía ecuatoriana, que es parte de la Amazonía regional, en un contexto de crisis climática. Y esto lo tienen muy claro los pueblos amazónicos. Están diciendo, nosotros no solo estamos cuidando la Amazonía contra las actividades extractivas petroleras y mineras, sino que estamos tratando de proteger esto porque es el pulmón que da el aire a todos nosotros, no solo a los indígenas, no a todas nosotras. Entonces a mí me parece que esta es una oportunidad enorme para el gobierno de poder gobernar, si es que cumple los compromisos, porque a mí me parece que esto también es una continuidad de octubre del 2019, si cumple los compromisos de tener, digamos, una posibilidad de tener el apoyo, o si no el apoyo, por lo menos la posibilidad de que una masa social más grande, popular e indígena pueda, digamos, hacerle más gobernable a este gobierno. Ramiro, tú has mencionado varios de los puntos. ¿Cuáles consideras que son los más álgidos sobre esta mesa de diálogo que generan justamente tensión? Veíamos que el ministro de gobierno tuvo que retirarse, ir a Carondelet a hacer las debidas consultas y conversación de alto nivel. ¿Cuáles son esos puntos que tú identificas que son álgidos, que son tensión en esta mesa de diálogo? El día lunes, hasta el final de la jornada, me parece que habían 3 puntos que no se llegaron a acuerdo, pero fíjate esto, Jorge y Verónica, son 3 puntos de 10. Estaba muy cercano. Son 3 que me parece que había posiciones ahí duras del gobierno. El uno era el precio de los combustibles. Decían que 10 centavos más, la CONAIE decía 40 centavos, pero la CONAIE me parece que lanzó una posibilidad diciendo, por favor, cedamos un poquito más. Nosotros estamos dispuestos a ceder que no sea 40 centavos. Y el gobierno también lanzó una posibilidad de diálogo que fue, ok, pensemos en la focalización. Y le dijo a la CONAIE, dígame ustedes la propuesta de focalización y ese puede ser un punto intermedio. No subimos en el campo y capaz que subimos en otros sectores, pero nos da miedo la corrupción que puede haber atrás de eso. Y reconocieron que el Estado no tenía los suficientes mecanismos para controlar una posible fuga o un mal uso de los subsidios. Este era un punto, pero creo que había apertura.
El segundo punto, el segundo punto fue interesante porque me parece que también el gobierno se dio y estaba como buscando unas alternativas que eran interesantes. Era el punto que tiene que ver con los decretos relacionados a la expansión hidrocarburífera y a la expansión minera. Con la hidrocarburífera dijeron que iban a derogar y con la minera dijeron que no. Sin embargo, dijeron cosas importantes ahí. Dijeron que estaban dispuestos a reformar, y esto ya me parece que era una línea de diálogo, que yo creo que la CONAIE podía ser receptiva y ceder un poco, y en esa reforma el ministro Jiménez dijo cosas muy importantes, como, por ejemplo, introducir en el decreto sobre la expansión minera cuestiones como la consulta libre, informada, y además con el consentimiento. Esto era bastante, a mí me parece, y creo que la CONAIE debería reconocer ese esfuerzo enorme. También dijeron que tenían un instructivo y estaban como dispuestos a mejorarlo y a dialogarlo. Entonces yo creo que sí hay apertura de parte del gobierno, y también me parece a mí que la CONAIE, a contrario de lo que dicen algunas voces en redes sociales, que es súper terca, que se siente que es todo o nada, que está encaprichada, yo no sentí eso, Jorge, yo sentí que había apertura y mucha empatía. Ahora, continuando por fuera de los diálogos, en estos días, si bien terminó una parte del estado de excepción, ayer se levantó nuevamente otro estado de excepción ante, digamos, el anuncio de varias organizaciones de nuevamente movilizarse hacia Quito. ¿Qué a decir del uso del estado de excepción de los militares que aquí en Quito siguen a pesar de que no hay estado de excepción? ¿Cómo mirar también estas medidas del gobierno autoritarias? Verónica, yo como premisa, creo que el estado de excepción es para mí, me parece, en términos de una lógica democrática, es una mala entrada para entrar a negociar. Me parece que es una forma agresiva de enfrentar una movilización que tenía una demanda y un clamor de políticas públicas inclusivas basadas en derechos y el reconocimiento de un problema que creo que el gobierno ya lo ha reconocido, al menos los voceros que estuvieron el día lunes, de que hay inequidad, de que no se ha mirado el campo, de que hay problemas en el acceso al mercado y cosas de estas. Así que, en principio y como premisa, yo diría eso, Verónica. Pero en el contexto en el que estamos ahora, día 17 de las manifestaciones, digamos, de las movilizaciones, yo sí creo que hay dos cartas que se están jugando. La una, que me parece que es muy difícil que ceda la CONAIE, que en algún momento lo dijo el gobierno, nos sentamos al diálogo, si ustedes deponen la movilización, eso significaba quitarle poder y fuerza a las demandas sociales, y era difícil. Pero por otro lado también ahora, día 17, sí me parece que hay unos brotes de violencia que escapan a la movilización. Yo no creo que movilización es sinónimo de la CONAIE, es sinónimo de violencia, ni tampoco creo que CONAIE es sinónimo de los brotes que están pasando ahí. Ahí hay más actores que están actuando acá. Tampoco creo que la CONAIE se le pueda atribuir la destrucción, por ejemplo, del edificio de la Fiscalía, como tampoco en octubre del 2019 del edificio de la Contraloría. Entonces, que hay actores que están ahí metidos en la movilización es innegable. Y que esos actores que están ahí y que no responden al liderazgo ni a los movimientos indígenas, o si responden con intereses distintos y que son aislados, existe. En ese sentido, Verónica, yo sí creo que ahora están estas cartas, seguir esa movilización, y lo otro, la justificación que está haciendo es que en los lugares donde se está haciendo el estado de excepción son lugares donde el gobierno sostiene que hay brotes de violencia que son inaceptables, y me parece que estas cartas dentro del diálogo me parecen que son comprensibles políticamente. Ojalá eso no signifique, porque me parece que una de las cosas que tiene que pasar cuando hay un estado de excepción y cuando estamos en movilizaciones es que tiene que aplicarse uno de los principios en conflictos que se llama el principio de distinción. Ojalá la policía y las Fuerzas Armadas reconozcan y tengan la capacidad de distinguir al manifestante que está por los 10 puntos que convocaron al paro nacional del tipo violento que posiblemente, o de los tipos, o de las personas que están ejerciendo estas violencias que tienen agendas distintas. Y este principio de distinción es súper importante. No es tolerable que desde el gobierno se diga que porque hay violencia en un lado, esa violencia se atribuye a toda la movilización, ni tampoco es justificable que se diga que porque estamos en movilización se tenga que tolerar actos de violencia que son inaceptables, que han sufrido los periodistas, que han sufrido las personas que están haciendo asistencia humanitaria,
y también que han sufrido, digamos, las personas en común. Aquí sí hay una violencia excesiva que tiene que rendirse cuentas de lado y lado, y creo que en ese sentido yo entiendo que pueda haber esta carta del estado de excepción, Verónica. En este punto de rendir cuentas, y es pregunta súper concreta, Ramiro, ¿qué pasa con la presencia militar en territorios que no está declarado el estado de excepción? ¿Quién debe velar, vigilar, dar seguimiento? Entiendo que la Asamblea Nacional, la Contraloría, la misma Corte Constitucional, porque se ha naturalizado y a veces incluso no dan respuesta desde el gobierno nacional la presencia de militares en operativos que no les compete, o la presencia de militares en nuestras calles cuando no hay estado de excepción. Eso es verdad, o sea, cuando no hay estado de excepción, las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a lo que está en la Constitución, que es esto de velar por la seguridad externa del país. Yo sí creo que eso es un exceso del poder coercitivo del Estado. Si no hay estado de excepción, por ejemplo, no se podría hacer requisas ni tampoco se puede detener a la gente, y yo creo que eso es un exceso. No está bien eso. Me parece que ahí hubo unas jugadas políticas sobre el anterior estado de excepción que tenía que ver con lo que estaba pasando en la Asamblea, pero me parece que no es adecuado que las Fuerzas Armadas sin estado de excepción estén en las calles, uno, y dos, armadas. Esto no está bien en un estado. Si se supone que no hay estado de excepción, se supone que estamos en un estado de normalidad, en la lógica, digamos, teórica y abstracta, y por lo tanto no tiene sentido que esté esa presencia en la vida pública del país. Y justamente nos han llegado diferentes comunicados del Consejo de Protección de Derechos, hay resoluciones. ¿Cómo inciden estas otras instituciones que garantizan, la misma Defensoría del Pueblo, que deben garantizar derechos en medio de un conflicto? Conocemos el nivel de conflicto que pasa en este momento el país, pero a veces se centraliza la opinión pública entre lo que dice el presidente de la República y lo que dice el presidente de la CONAIE, pero hay una institucionalidad alrededor justamente de esta garantía de derechos. Esta pregunta tuya, Jorge, me permite o quisiera yo como visibilizar la cantidad de actores que están en esta movilización, que han jugado roles, algunos inaceptables y con silencios inadecuados, y otros que han sido roles tremendamente importantes. No se puede reducir el conflicto a la CONAIE y al gobierno, a la parte belicista del gobierno. Hay un montón de actores en el Estado, y yo creo que destacas bien. Yo la primera vez que le vi al defensor fue sentado el día lunes en la mesa. Yo sí lamento mucho porque institucionalmente la Defensoría del Pueblo tiene un rol de defensa de los derechos más allá de quién sea quien los vulnere. Y esto a mí me parece que ha habido ahí un silencio inaceptable y pudo haber jugado un rol mucho más importante. Otro rol importante son las de los gobiernos locales. Muchas de las demandas que están haciendo el movimiento indígena tienen que ver con coordinaciones entre gobierno central con gobiernos locales. Ahí hay un silencio, y cuando han aparecido, como acá en Quito, estos llamados de casi como reducir el conflicto social a las piedras que están quitando en los parques, que sí es importante, pero por Dios, es una reducción del conflicto inaceptable. Sí hay que cuidar la ciudad, sin duda alguna, pero también el rol que se tiene, digamos, en esta cuestión de qué hacen las autoridades frente a una marcha, y cuál es el rol que tienen frente al llegar a una mesa de diálogo. Entonces, desde el lado de la institucionalidad, hay muchos actores ahí que pudieron haber jugado un rol para ayudar a solucionar el conflicto, y que en algunos lados creo que lo agravaron. Y de la sociedad civil, Jorge y Verónica, creo que hay unos actores increíblemente importantes también, y yo quiero resaltar el rol de las personas que han hecho asistencia humanitaria, el rol del voluntariado que ha hecho la ciudad de Quito y en muchos lugares donde ha habido violencia. Esto es impresionante, y creo que ahí también se demuestra un lado distinto al que quieren mostrar, de que Quito es solo las shiris
y personas de blanco. Aquí en Quito también hay un montón de gente que ha sido solidaria, hay un montón de gente que ha sido neutral frente al conflicto y que solo les ha importado las personas heridas, las mujeres que han estado en situación de vulnerabilidad por las bombas y cosas de estas, y ese también ha sido un rol importante. Hay solidaridad también en Quito también hay empatía frente a las demandas, y yo he visto en las marchas, cuando salgo, digamos, a mirar, yo he visto cómo hay gente de Quito, de los sectores populares que hacen calle de honor a los... También he visto gente que protesta sin duda de esto. Por esto la complejidad no solamente son dos actores. Ojalá, si es que eso termina, y ojalá termine el día de hoy, tengamos la posibilidad de tener espacios para reflexionar, que creo que fueron muy pocos en octubre de 2019. Y hablando de roles... Sí, perdón, Ramiro. Hablando de roles, ¿qué pasa con la Corte Constitucional? ¿Cuál es el rol que finalmente ha jugado en octubre del 2019 y ahora? La Corte Constitucional lastimosamente tiene un rol, primero que actúa en general, tiene que actuar siempre en función de demandas o de lo que dispone la Constitución. No tiene un rol, salvo muy contadas excepciones, de poderse pronunciar por sí mismos. Entonces, el otra cosa que tiene que entenderse de la Corte es que la Corte no puede jamás ser un actor político. Hay muchos actores sociales y políticos que le quieren como meterse a jugar el partido que está en la arena política, y la Corte tiene que ser como un árbitro imparcial y también ajeno al conflicto. Entonces, si uno mira los estados de excepción, por ejemplo, ustedes van a ver que la Corte hace lo que puede. Tiene que ver si es que el uso de la fuerza en los últimos estados de excepción, por ejemplo, ha restringido algunas cosas que estaban ahí. Por ejemplo, le ha dicho que no puede allanar sin justificación los domicilios. También ha dicho que no puede esto de disponer que se ponga a los extranjeros que están manifestando a disposición de una autoridad. Y también hace llamados súper importante porque no puede hacer más. En los dos últimos dictámenes ha hecho llamados al diálogo. Entonces la Corte no puede meterse en el conflicto y ser mediadores, porque esto le quitaría imparcialidad. Esto es así, y por eso no se puede exigir mucho más. Podría hacer un seguimiento mucho más cercano a los derechos, pero eso le pone en riesgo de ser un actor. Yo creo que eso le corresponde a la Defensoría del Pueblo, porque la cosa que tiene que cuidar con celo la Corte es la independencia y la imparcialidad. Y en conflictos tan polarizados como estos, el meterse es muy delicado, y yo entiendo que guardar esa imagen es lo que hace que se vea como un actor un poco lejano, pero creo que ha cumplido sus roles en los tiempos que establecen la ley. Última pregunta, Ramiro, y quisiera justo anticipar el posible escenario. Tú hablabas que quien haga la mediación de los diálogos debe tener esta capacidad, justamente incluso antes de iniciar los diálogos, de establecer las reglas de juego, pero también las condiciones en las que se dan. Ayer hablábamos con el abogado Pablo Fajardo sobre lo sucedido en Shushufindi, y nos decía, no es posible que el gobierno ecuatoriano haya enviado un convoy y había enviado militares en una zona de alta tensión y conflicto en medio del diálogo. Entonces, ¿cuáles serían estas condiciones que se deberían de dar en el país? Porque ya han hablado justamente de la protesta social, de que no sea violenta, pero por el lado del gobierno, ¿cuáles son las condiciones que debería establecer para que no se rompa el diálogo? Porque nadie en el país quiere que se rompa el diálogo. Yo creo que, o sea, si uno pensara en términos ideales, el escenario ideal sería, ok, vamos a deponer la movilización, no va a haber estado de excepción, pero esto no... yo creo que hay en términos políticos, no te estoy hablando en términos jurídicos, me parece que en términos políticos lo que están haciendo los dos actores, tanto la CONAIE al no disponer la desmovilización, y también el gobierno al disponer el estado de excepción, es intentar ir en igualdad de condiciones políticas. Esto me parece que es lo que está pasando. No es el escenario ideal discutir en estado de excepción y discutir con fuerzas y gente que está moviéndose en la ciudad, que no se está controlando ni del Estado, ni tampoco del movimiento indígena, porque no creo que sea posible. Yo estoy seguro que cuando vimos estas imágenes de 10 policías pateando a un ciudadano, no es esa la intención ni del presidente ni del ministro de gobierno.
Me gustaría entender que del ministro Carrillo tampoco, porque esto, digamos, es irracional. Pero tampoco se le puede pedir al señor Leonidas Issa de que se le acuse o se insinúe que él haya ordenado lo de Shushufindi, o que haya ordenado enfrentarse o matar a ese sargento. Por favor, eso no tiene sentido. Para mí lo que está pasando en el país es más bien una motivación, sin duda, clarísima, de que la única solución en este desate de violencia que hemos tenido, que no es ni controlable por el Estado, ni tampoco por las cabezas visibles de la movilización, me parece que es no solo sentarse, clavarse en la silla. Esta es una. Yo creo que si es que la otra condición, sí me parece que ojalá este espacio, a mí me han acusado un montón de cosas, porque no, me acusaron, me dieron el rol de garante, pero no lo era. Pero cuando me decían, ¿cómo es eso de sentarse en la basílica con 40 indígenas? También hay que decir, había un montón de seguridad del lado del gobierno. El gobierno no se hubiera sentado si no se hubiera sentido seguro ahí. Y también había, digamos, un control por parte, yo noté, por ejemplo, un liderazgo evidente del señor Issa en relación a todas esas facciones, a todas esas, digamos, voces complejas que hay desde el lado del Estado y también desde el movimiento indígena. Yo siento que él fue muy moderado y esto. Entonces, el segundo, digamos, el escenario tiene que ser un escenario donde estén en igualdad de condiciones los dos. No me parecería a mí que, por ejemplo, se haga un cargamontón al movimiento indígena ni viceversa. Ojalá haya un espacio ahí. Y la otra condición que es súper importante, que yo creo que se vio, insisto, el día lunes, es que haya voluntad de diálogo y también de ceder posiciones. Esto es importante porque si no, no hay solución. No se trata de imponer agendas ni de un lado ni del otro lado, y que vea esta posibilidad de ceder y de atender el clamor popular. Yo creo que hay una diferencia también entre el Estado y el movimiento indígena, y la diferencia es que el movimiento indígena está demandando derechos que no han sido incumplidos y que están ahí como una promesa de la Constitución y también como promesas de campaña, y en cambio el Estado es el que tiene la obligación de gobernar. No hay que olvidarse de esa inequidad también que existe en la relación. No se puede comparar el uso de la fuerza pública que tiene el Estado y las herramientas jurídicas como el estado de excepción con lo que significa tener una fuerza a través de la movilización en las calles. Hay que comprender las dos cosas. No se pudieron haber sentado si no era por la voz en las calles y en estas incomodidades que nos han generado a muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Pero sin eso, como dice el refrán, si no lloras no mamas. Y aquí, digamos, hacer escuchar ese llanto significa todo esto que hemos vivido. Yo lamento mucho que sea el día 17, pero aquí estamos, y creo que lo que corresponde es no ser indiferentes frente al clamor popular y a la inequidad que existe en el Ecuador, por un lado, y por otro lado, a mí me parece que rectificar por parte del gobierno no significa debilidad, sino que significa más bien, por fin, ojalá, pensar no solamente en quienes, digamos, se benefician de políticas liberales, sino también de quienes les perjudica esas políticas liberales, y que sea un país más inequitativo y que sea un país de todos y todas. Aquí lo que se ha notado en esta manifestación es que hay gente que ha estado excluida. Entonces lo que piden es inclusión, y rectificar no es debilidad, es fortalecer la capacidad de gobernabilidad que debe tener este gobierno hacia todos y todas. Ramiro, muchísimas gracias por esta entrevista. Como siempre, un honor tenerte en estos micrófonos. Y me quedo con lo que tú decías, ¿no? La necesidad de escuchar más voces, de abrir más esas ventanas de diálogo del gobierno, de las organizaciones, y ver cómo se construye finalmente este país de equidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen día.